Muchas gracias por estar aquí, eso es lo primero. Y es para todos nosotros un motivo de júbilo poder estar aquí con una película terminada, lista y a punto de estrenarse. Este no es el póster es otro, muchísimo mejor, pero Alphaville le sacó. En la tarde ya les pedí que lo trajeran para que lo vean. La historia de esta película es muy peculiar. Paz y yo hemos hecho un montón de películas juntos y tenemos trabajando como 35 años o algo por el estilo, ya muchísimo tiempo. Cada película que hacíamos, algunos de los compañeros de prensa, estaba muy discutida. Hablábamos de qué cosa queríamos contar, cuál no, por qué. Había una serie de falsas buenas ideas y otras que se discutían, se desechaban por otras razones, pero de pronto alguna que se nos volvía indispensable, que se nos volvía ineludible, es la que trabajábamos y es con lo que hicimos 12 películas por lo menos. Esta es más extraña porque no se discutió nada. Paz tenía una obligación contractual, una beca de FONCA, en donde cada año tenía que entregar un guión. Paz es de las que sí le responde a FONCA. Cada año tenía una cosa que entregar. Entonces, en este caso, se metió a su estudio, se puso a trabajar, no solo por la obligación contractual, sino por el amor al oficio. Es escritora y los escritores se meten y trabajan. Terminó el guión, yo no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo, y me dijo un día: me terminé esto, léelo. Es un guión que tiene un título horrible, se llama El diablo entre las piernas, y yo dije: eso sí lo leo, pero de inmediato. Y me lo dio a leer, no para otra cosa, sino para revísalo, ve si no hay repeticiones, si no hay anacolutos, si no hay tautologías, y entonces yo lo vi y a mí me pareció absolutamente fascinante. Una historia de amores seniles es profundamente atractiva para mí, por razones de natalicio. Yo lo vi y le dije: Paz, es formidable. Y me dijo: va a ser dificilísimo que alguien lo quiera hacer. Bueno, fuimos a pensar y yo dije: voy a ir con Mónica Lozano para ver qué me dice. Mónica había estado lateralmente en la calle de la amargura. De pronto fuimos con Mónica, le entregué el guión, usando los dedos, y Mónica, sin titubear, me dijo: sí, va. Y eso fue formidable. El equipo de Mónica armó todo lo complejo que es pedir que esto se haga. Tomó un tiempo, pero una vez terminada la preparación de la película, la preproducción de la película, estaba tan bien armado eso, que las 5 semanas de rodaje fueron absolutamente deliciosas. Trabajar en esos términos, tan apoyado, tan bien provisto, hace que las cosas salgan mucho mejor de lo que uno planea, y sobre todo con el plantel que tenía yo al lado, actores magníficos. Era asombroso ver lo que hacía cada uno de ellos con sus personajes. Director plantea un problema y los actores lo resuelven, y en este caso la solución de los problemas era formidable. Trabajar con gente como Alejandro Cantú en esa fotografía, que es para mí un momento maestro de esta película. Trabajar con el resto del equipo, pues es muy notable. Lo he dicho un montonal de veces. El genio de un director de cine consiste en rodearse de la mejor gente posible y dejarlos hacer lo que saben hacer. Y en este caso eso fue una recompensa
que yo no esperaba. Entonces es enormemente satisfactorio haber hecho esta película en estos términos. Fin. Te toca a ti. Bueno, voy a abundar un poco en por qué me interesaban los amores seniles, pero más que los amores seniles, las pasiones seniles. En los últimos años han salido una serie de películas sobre viejitas con Alzheimer, en donde hay dos opciones: o es un romance feliz a pesar del Alzheimer y se visten de virginales novias y se casan con el novio de la adolescencia, lo cual cualquier gente que haya tenido cerca a un enfermo de Alzheimer sabe lo indignantemente falso que es eso. O un Alzheimer, como en el caso de L'amour, otra película, en donde el Alzheimer no tiene olor a medicina. Rápidamente pasan de una mujer que está bien y va a la ópera, y después de la ópera va a tomar opciones, le dio el Alzheimer y el marido la mata clementemente. Yo no es que esté en contra de la eutanasia. Lo que yo quería hablar era del proceso, que no tiene que ver con el Alzheimer, es simple y llanamente de la decrepitud, cómo va entrando al cuerpo, pero no al alma. Me interesaba mucho hablar de las pasiones y sobre todo la sexualidad en los viejos, que es literalmente un tabú. De eso no se habla. Normalmente las películas, uno puede mostrar 36 asesinatos, 26 decapitaciones, pero sexo entre viejos no se habla. ¿Es gracioso o es grotesco? Entonces me interesaba hablar sobre eso y ponerlo en la palestra. Gracias. Cecilia. Pues mejor preguntas, ¿no? Sí, no, sí. Le va Mónica. Pues muy buenas tardes. Pues yo aquí de verdad muy agradecida de que conozco a Arturo hace algunos años. Siempre me ha parecido muy inspirador y interesante el trabajo de esta dupla maravillosa que es Paz y Arturo. Nunca me imaginé que iba a tener la fortuna de estar siendo parte de un equipo tan maravilloso. Para mí sí es un regalo que haya llegado el diablo entre las piernas y Arturo con este guión. Era un guión muy perturbador para mí, y hoy la película sin duda aún más. Me gusta muchísimo el trabajo que han hecho, y en esta película pues habla sí de las pasiones de los viejos, pero para mí habla de muchísimas otras cosas. Yo agradecida tener este elenco maravilloso, muchos amigos, y pues, ¿qué te digo, Arturo, Paz? Ojalá y podamos hacer muchas más películas. Me encantaría. Te tomamos la palabra. Sí. Preguntas. Yo creo que, no sé si así lo quieren, dar paso a las preguntas, porque al final me van a preguntar lo mismo que voy a decir, entonces es mejor pues, cuestionar. Sí. Hay alguna que me Sí, buenos días. Mónica García, del Diccionario de Directores del No Cine se oye. Mexicano. ¿Ah, sí? Sí. Sí, buenos días. Mónica García, del Diccionario de Directores del Cine Mexicano. A Silvia Pasquel, puntualmente, ¿cómo hizo su trabajo para entrar en el personaje y cómo también trabajó para salir del mismo? ¿Y cómo definiría a la mujer que vemos en pantalla? Bueno, definitivamente desde el momento en el que leí el guión, pues ahí empezó mi trabajo, ¿no? No nada más el número de veces que lo leí, todos los comentarios que empecé a las preguntas o cuestionamientos que empecé con Paz y con Arturo a través del WhatsApp. Llegamos a
la parte de todo lo que es el trabajo de mesa. Pues ahí ya se habla muchísimo más de los personajes, se trata más los tonos, las intenciones, los cuestionamientos para que vayan solucionando pues el trabajo que tú vas haciendo interno del personaje, ¿no? Es un personaje muy complejo que tiene una vida interior muy, muy rica, es un personaje que tiene, digamos que muchas aristas, ¿no? Porque a veces yo, aunque no están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que Beatriz sí es una mujer romántica, hasta naif un poco, ya me están saboteando. Es hasta un poco naif, en toda esta, como ella digamos que se deja convencer por el marido, por los celos del marido, se deja convencer de alguna manera de que esa es una manera de idolatrarla, de amarla, de demostrarle su amor, ¿no? Y pues es un proceso que se va dando también en el set, porque después de todo este trabajo que tienes anterior, ya cuando llegas al set de filmación, pues digamos que ya es solamente seguir las indicaciones del director, acatar sus órdenes, porque al final del día él es el que te está viendo en una pantalla, él está viendo qué es lo que tú estás proyectando, y dejarte de ir de la mano de Arturo, que es un director maravilloso y que de alguna manera nunca te va a soltar, ¿no? O sea, no de alguna manera, nunca te va a soltar, ¿no? Siempre va a estar ahí pendiente de tu personaje. En el set no hablamos mucho ya de intenciones o de todo. Allá hace correcciones sobre lo que ya trabajamos, porque al final del día, después de ese trabajo de mesa, tú tienes la obligación de ir a tu casa a estudiar y a poner en práctica todo lo que te dijeron, para que cuando llegues al set pues ya no sea un trabajo tan demandante, ¿no? Sino que ya fluya de una manera orgánica y de una manera natural. Y bueno, salirte del personaje, pues nunca te sales realmente, ¿no? Siempre estoy aquí y me emociona ver a Beatriz, la vuelvo a ver la película y me vuelvo a emocionar, la quiero mucho, estoy muy enamorada de ella, es una personaje que va a ir toda mi vida al lado, en mi corazón, en mi mente, y pues no hay manera de desprenderse de un personaje al que amas, ¿no? Hola, buenos días o buenas tardes. Una pregunta, maestro y maestra Paz, dos en realidad. Primero, ¿por qué se optó por el blanco y negro? Y la segunda, los recuerdos me parece que son, los recuerdos y los falsos recuerdos parece ser que son el verdadero diablo en la película. ¿Podrían ustedes platicarme un poquito sobre esa reiteración en los recuerdos? Yo le contesto la primera parte. La película es en blanco y negro porque yo aprendí a conocer este país y a verlo en blanco y negro. Yo, hijo del productor, iba con mi papá a las filmaciones y veía cómo hacían las cosas, y luego veía las películas, y las películas eran en blanco y negro, y a mí me parecía absolutamente fascinante eso. Todas mis películas, todas las que he hecho, casi todas, estaban planeadas en blanco y negro. Era de pronto difícil hacerlas por problemas de exhibición y distribución, etcétera, que no se admitía mucho el blanco y negro, pero por fortuna he podido colar en mi carrera unas 4 o 5 en blanco y negro, y el cine que yo conocí, la historia del cine, etcétera, pues era siempre en blanco y negro, y a mí eso es lo que me importaba. Lo he dicho, lo he repetido por ahí, me impresionó muchísimo. Picasso decía que el color debilita, y si uno recuerda el trabajo de Picasso en blanco y negro, vaya, de los aguafuertes y los dibujos de toros hasta Guernica, pues es su trabajo probablemente más notable. El blanco y negro de alguna manera elude lo circunstancial y va rigurosamente a la esencia. Eso lo discutí con Alejandro Cantú, yo discuto con el fotógrafo, ocasionalmente con el músico, desde
la concepción del guión, o sea, siempre. Y con Alejandro llegamos a la conclusión de que sí, era en blanco y negro y un cierto tipo de blanco y negro iluminado de una cierta manera, que él se lo puede aclarar mucho mejor que yo, porque sabe exactamente lo que estábamos haciendo. Pero la belleza del blanco y negro es prácticamente inevitable. ¿Quieres agregar algo? Bueno, nada más aprovechando que me pasaron el micrófono, pues el gusto de estar en esta película, por lo extraordinaria que es actualmente la época en la que estamos, que se están haciendo películas como si fueran boletos de lotería, que quieren filmar bodas porque son películas taquilleras, o quieren filmar películas de godines porque también resultan taquilleras. De repente encontrar una película como esta es como ver una flor en medio del pavimento, porque está hecha por artistas. Desde cuando llega el guión es una lástima que no se publique, porque el guión es una cosa que está escrita de una manera artística, que por cierto el guión generalmente es a colores, de una forma artística y poética, que el guión ya de por sí es extraordinario. Y es un guión en el cual hay una artista que es Paz, que está tratando de expresar algo, y luego en la filmación encontramos a otro gran artista que lleva décadas tratando de hacer el mejor cine posible y de expresarse a sí mismo como artista, y después encontrar, por ejemplo, actuaciones como las de Silvia Pasquel, que después de que decía Ripstein corte, nos quedamos un ratito parados todos, porque Silvia nos generó realmente una emoción. En la toma 1 y en la toma 2 y en la toma 3 y en la toma 4 cada vez más emocionante. Entonces pues la verdad pues es un privilegio y una gran suerte haber podido trabajar en una película así. Puede que les guste o no les guste, pero lo que sí definitivamente es una obra de arte. Gracias. Le respondo lo de los recuerdos, si acaso le entendí bien. Los recuerdos se refiere usted a las conversaciones en la pareja, ¿no? Hoy de casualidad, antes de venir para acá, veía una estadística sobre los feminicidios y violencia contra las mujeres, y el 80 y pico % ocurren en el ámbito familiar, y de ese universo también un 80 y pico %, yo soy mala para las cifras, pero un 80 y pico alto, tipo 86, tenía que ver con celos. Y los celos más terribles son los que ya no se pueden corregir. A ver, yo puedo prohibirle a ella que se vuelva a poner minifalda y vuelva a ir a la oficina. Lo que no puedo remediar es que haya tenido un hombre antes que yo, ¿no? Y que haya estado enamorada de alguien antes que yo. Entonces los celos retrospectivos son terribles y me permitían jugar con el qué recuerda cada uno y qué importancia y qué peso le da cada uno a los recuerdos. No es que Beatriz, la protagonista, no tuviera celos. En algún momento cuando Dinora, la criadita, le dice tiene otra mujer, la primera cosa que le pregunta a Beatriz es joven? ¿Qué edad tiene? O sea, celos, ¿no? Y los celos de los que no puede despojarse a él son los celos retrospectivos que han llegado a convertirse en el motivo de su vida. El motivo para respirar y levantarse en las mañanas, un hombre que ya no trabaja, que no tiene mayores intereses, mayor familia, es afianzarse a ese recuerdo y obsesivamente darle vueltas. Se da cuerda, como decía mi abuelita, con los recuerdos, él solito. Y son celos de los que no hay escape, no hay salida, porque nadie corrige el pasado. El pasado ya está. Y me pareció interesante, me pareció una forma de explicar por qué seguían juntos. Y como decía Silvia hace un instante, para ella, los celos obsesivos del marido eran una forma de idolatría, y me imagino que en buena parte de las mujeres golpeadas hay esa confusión entre celos e idolatría, ¿no? Me quiere tanto que me golpea y no me deja salir porque me adora. Es ahí donde caemos las mujeres.
Maestro Ripste, por acá atrás, del lado izquierdo. Sandra Hernández, de Radio Educación. Me gustaría un poco saber cómo vislumbra usted que pueda ser recibida este filme ahora, justamente cuando hay un furor por la lucha en contra de la violencia de género, y también saber otras dos que para mí son curiosidades, cómo y por qué se da la participación del doctor Jan Meyer, y también un poco hablar del personaje de Dinora, que parece estar todo el tiempo llamada a tirar la basura. ¿Por qué sucede esto? Lo de la basura no se lo entendí, pero lo otro sí más o menos. La película no se hizo por consigna, no es vamos a hacer una película para denunciar un hecho que sería en este caso la violencia de género. Yo no tengo actitudes de sociólogo ni de politólogo y mucho menos de antropólogo, ni nunca lo he pretendido. Mis películas nunca han tenido ese tipo de enclave o mensaje, como se decía cuando era yo joven, cine comprometido, en donde uno estaba convencido de que les interesaba más la política que las películas. A mí me interesan más las películas que las consignas. Se dio como un cuento. Paz lo escribió porque le importaba muchísimo más que la violencia de género, es la interrelación, la noción de yo tengo celos y por eso hago lo que hago. Pero hay dos maneras de entender la película, o por lo menos dos maneras de verla, y son, por un lado, es una mujer victimizada por un hombre con emociones feroces, o es al revés, es un hombre que a partir de el recuerdo, la memoria, la noción de que la mujer tuvo otra vida, sufre, padece, y ese sufrimiento y ese dolor hace que cometa lo que comete. Entonces no hay víctima ni victimario, hay víctimas y victimarios. Los dos tienen esa noción. Se ha visto la película, que no es una película, el protagonista de la película es el viejo, o la protagonista de la película es Beatriz. Yo creo que es el viejo, Paz que es Beatriz. Desde ese momento nos dejamos de hablar, hace como 6 meses, y entonces es difícil de determinar eso. Lo que sí es una película de paraísos perdidos. Es, de alguna manera, Beatriz, su paraíso, su placer, su fascinación, es ir a bailar tango y hablar con el personaje que hace tan brillantemente Daniel Jiménez Cacho. Y es hermoso lo que haces, pero a ti te gusta ser protagonista único. Y el placer enorme del viejo es ir con el maravilloso personaje que hace Patricia Reyes Espíndola, que bueno, tantas películas, tantos años, tanto cariño, pues ya no había que hacer absolutamente nada más que esperarla que dijera los diálogos como también lo sabía hacer. Entonces es la búsqueda de los placeres que los unen y los separan. Entonces no es una película en donde ella sea la que sufre y él no, por lo contrario. Es una película en donde esta dualidad se da y el círculo se cierra con este juego de eventos. Juego porque es lo que hicimos nosotros en el rodaje. Era un juego, no era una consigna, no era un afán de denunciar nada, era nada más tener el placer vital de poder contar este cuento. En tiempos de Racine el teatro era más real que lo real.
en nuestros tiempos el cine, las mentiras que contamos en el cine son lo único que le da verdaderamente estructura a la realidad y le da sentido y comprensión. El arte, al final de cuentas, para lo que sirve es para decirnos quiénes somos, qué somos, por qué somos y todo lo que eso conlleva. Jean Meyer, sí. Jean Meyer fue una negociación complejísima porque su agente en Francia cobraba Jean Meyer es muy amigo mío, tiene un hijo director que fue asistente mío en alguna ocasión y somos muy amigos, y una noche cenando me le quedé mirando y le dije, ¿me puedes hacer un papel en la película? Jean Meyer inmediatamente dijo, sí, ¿cuánto te tengo que pagar? Y finalmente Jean lo hizo y lo hizo muy bien y nos la pasamos contentos haciendo eso. Si es el doctor Jean Meyer en la vida real, con nosotros es el mediocre actor Meyer. Y lo de la acredita y sí, no sé qué se conteste Paz. ¿Cuál era la pregunta? No tira la basura, bueno, la tirará alguna vez, también lava la cocina y también hace huevos duros. Para mí era, la historia como la concibí, de repente resultó un poco estática. Era un universo que llevaba así 20 años, inamovible, los dos encerrados en sus casas y rumiando sus fantasías, como dijo Ripstein. Y encontré que la testigo de adentro de la casa, que podía ayudarme a contar la historia, era la presencia de la criadita. Y me gustó mucho y me sirvió mucho utilizarla como el elemento que da el cambio, que da el giro. Cuando ella se convence, igual que Beatriz, igual que el viejo, de que el viejo la cela porque la idolatra y la adora, y que ella quiere ser idolatrada y adorada de la misma manera. La criadita, que hasta ese momento ha tenido una vida sexual, digamos que biológica en el mejor de los casos, de pum pum, se acabó, quiere ser idolatrada, quiere ser objeto del amor romántico, es víctima de lo que en literatura se llama el bovarismo, por Madame Bovary. Ella quiere ser, en el fondo, quisiera ser Beatriz, para ser encerrado en una jaula de oro. Me gustó como eje para ayudarme a construir dramáticamente. Buenas tardes. Carlos Ramírez, de Reporte Índigo. Si bien la película no tiene una consigna como tal, ¿de qué manera impacta en ustedes esta relación tortuosa, esta, digamos, violencia implícita, porque se normaliza incluso esto de los celos que ya comenta la guionista? ¿De qué manera impacta en ustedes como artistas en medio del contexto de la violencia de género? A ti que no ha hablado. Sí, exacto, sí. Yo pienso como Arturo que no se está pensando en la violencia de género, se está pensando en hacer una gran película como la que salió, y uno al final solo piensa en su personaje, y somos en el fondo muy egoístas los actores y pensamos cada uno en nuestro personaje, la interrelación que tiene cada quien. Y yo quiero entender que cuando la periodista de arriba dijo tira la basura, hablaba de las emociones que la niña va tirándonos a todos de alguna manera, ¿no? Para mí es como una amenaza que me diga que sepa todo, al viejo lo confronta de alguna manera, confronta a la prota. Creo que a eso te referías, que es que todos de alguna manera ella bien nos tira la basura y la recibimos, porque yo sí siento muy ofensivo todo lo que me va y me dice en un momento doloroso para mi personaje, que era terminar con este hombre que yo creo que yo sí lo amaba, porque mi marido pues, era muy amigo del señor Ripstein, pero pues, era aburridísimo, se sentaba afuera a verme hacer el amor y a verme mal hacer el amor, porque ese día tampoco nos salió, pero seguramente muchas veces sí nos salió. Y creo que lo importante es hablar, como decía Paz, de la sexualidad de las personas de la tercera edad. Aquí todos los que participamos
menos la niña. También es cacho. Me faltan 2 años y ya. ¿A poco tienes 58? Pues te ves ya de la tercera edad. Los demás sí somos de la tercera edad. Y yo nunca había visto una película ni escrita un tema donde se hablara de esa sexualidad. Yo debo confesar que nunca pensé que a mi edad todavía me iban a desvestir. O sea, sí me pareció, cuando lo leí dije, ¿así de plano? Pero si tengo más de 60 años. Pero bueno, uno se ve y al final de cuentas dice uno, también el cuerpo de las personas de la tercera edad tenemos deseos, no están tan mal, no hay quejas al respecto. De este lado al frente, Ana Lucía Altamirano, creo que mi pregunta iba un poco a eso que estabas comentando, Patricia. Justamente el trabajo que hicieron y que cuentan, el trabajo de mesa que ustedes realizaron con el señor Arturo Ripstein, hablando de esta parte importante que es la sexualidad, los cuerpos, el deseo, no solamente en la tercera edad, sino también que sabemos que en muchos cines no se habla de una sexualidad en una etapa adulta, incluso antes de la tercera edad. Es muy complicado, siempre está representado por la juventud, la adultez joven, pero nada más, ¿no? ¿Qué fue lo que ustedes experimentaron al trabajar de esto justamente en los deseos, en la sexualidad, en el desnudo, en toda esa parte que está muy viva en las personas, no solamente de la tercera edad, sino antes? Yo se lo paso a Silvia, solo quiero decirte que cuando ensayamos en la mesa no hubo desnudos. Entonces llegamos muy tranquilos al set, y yo cuando leí la escena dije, híjole, no puede uno decir nada porque lo está leyendo y sabes que así es, pero desde luego la que muestra más su sexualidad es Silvia, y le paso el micro. Bueno, es que tengo que pensar cómo contestar. Es que aquí se maneja el sexo de una manera muy, muy diferente, ¿no? La frustración, un poco la frustración sexual que existe, por ejemplo, en la pareja de Daniel, que pues, es una sexualidad muy reprimida, y por eso pues con esta mujer que se explaya de esa manera tan brutal, pensando que lo que le está leyendo es una poesía, pues despierta toda esta indignación en él, ¿no? Toda la sexualidad que se maneja con la niña, que es una sexualidad también reprimida de alguna manera, porque su manera de ver el sexo y las relaciones pues es muy diferente a la que realmente lo que realmente está pasando en esa pareja, ¿no? En esta pareja que pues sí siguen teniendo sexo, siguen teniendo deseos, pero que esos deseos que tuvieron cuando eran jóvenes, esas confesiones que le hace Beatriz al marido de los momentos, pues de aquellas travesuras sexuales que tuvo cuando era joven, llegan a ser tan obsesivas, ¿no? Y llegan a ser realmente una espada que está constantemente lacerando a Beatriz, ¿no? El por qué al haber tenido esta confesión con el marido, momento de intimidad con él, pues esto se convierte en todo lo que desarrolla la película, en los celos, unos celos que son infundados, porque al final en la película te das cuenta que el que pone el cuerno es él, no ella. Pero sin embargo, cuando ella se da cuenta de que después de todo lo que ha aguantado, después de todo lo que ha escrito, de todos los insultos que ha recibido, el pintacuernos es él. Entonces decide pagarle con la misma moneda. Y nadie quiere imaginarse a su papá o a su mamá haciendo sexo, pero seguramente que lo harán. Y además siempre pintan a las personas de la tercera edad, siempre los pintan los viejitos preciosos, hermosos, bien limpiecitos, bien vestiditos, bien adorables, bien falso, porque al final sí hay relaciones como la que tienen Beatriz y el viejo, ¿no? Sí existe ese tipo de relaciones en la gente adulta, no todos son viejitos preciosos, bien vestidos, maquilladitos y adorables, ¿no? Sí, con respecto a la pregunta de hace rato sobre el momento de la violencia de género y la película. La película
en donde hay lo que hoy se llama violencia de género, en mis épocas se llamaba matrimonio, simple y llanamente, el matrimonio un poco violento pero estable, es como todo el arte, y sí voy a calificar la película de arte no presuntuosamente, pero por lo menos en intenciones, está basado en una realidad social, en una realidad histórica. Mis películas no están escritas como si yo fuera a escribir en Groenlandia. Yo escribo de México y desde México. Reflejan de alguna manera, no de manera inmediata. Yo, la verdad, no, cuando la escribí, hace ya 4 años, no era el tema de la violencia de género, no era lo que me giraba en la cabeza, y no pensaba de ninguna manera hacer una película de denuncia. Era una película sobre lo que hemos venido hablando, ¿no? Las relaciones tortuosas de lo amoroso, que nunca son simples, nunca son sencillas, casi nunca son buenas a la larga, pero era de lo que íbamos a hablar. Sin embargo, al haber escrito de México y desde México, en Santa María la Ribera, o donde se supone que ocurre la película, obviamente con el paso del tiempo la realidad te alcanza. Es coincidencia que la película vaya a salir en el momento en el que se está hablando de violencia de género. Yo la escribí hace 4 años, no que no hubiera violencia de género, pero no estaba en la palestra. Se hablaban de otras cosas, ya ni me acuerdo de que se habrán hablado casi, seguramente de los carteles de la droga, ¿no? De los cárteles de la droga. Se estrena ahorita, no es casual, es porque es una película mexicana, habla de México. Lo que sí es casual es la coincidencia del momento. No tenía ninguna bandera precisa de militancia, de vamos a demostrar. Nada más quería aclarar eso. Daniel Jiménez Cacho decía que estábamos haciendo un género nuevo en el cine, que se llamaba el pornosaurio. Y ahorita lo va a explicar. Qué mentira. No, bueno, aquí escuchando lo que se opina, y que tú mencionaste hace un momento que sí, ambos son víctimas y victimarios a la vez. Sin embargo, yo veo que el personaje masculino está en una especie de callejón sin salida, y en cambio ella, por su naturaleza y el cómo vive el sexo y cómo lo expresa, tiene ahí un camino de liberación, lo cual me pareció muy hermoso, darle eso a una mujer, y habla de pues es un feminismo, no, para mí es un feminismo no ideologizado, ni militante, sino directo, en el que ella ejerce esta libertad, y ella se encuentra consigo misma a través de su sexualidad, que sigue viva, ¿no? Y es un chance que pues el personaje masculino no tiene, está en un callejón sin salida. Y en ese sentido el trabajo que hizo Silvia me parece notable. Yo hace mucho que no veía, y bueno, en México, en el cine mexicano, yo no creo que haya un trabajo como ese, un personaje así, y realizado de esa manera. Yo creo que le van a llover los premios. Muchas felicidades. Gracias. Tuvo que esperarse 70 años para hacer el papel de su vida. Pues tú, ¿para qué te tardas tanto en escribirlo? Va Greta, que no ha hablado nada. Hola. Pues bueno, a mí la verdad no voy a mentir, me costó esta película, estaba muy nerviosa. Cuando Paz me dijo, escribí algo muy bonito, yo dije, wow, ¿qué me has escrito? Desde el minuto 1 que nos sentamos a hacer trabajo de mesa, me costó porque estaba enfrente Patti Reyes Espíndola, Silvia Pasquel, Alejandro Suárez, y pues yo soy una niña de 26 años, o sea, entonces... Ya no eres niña. Bueno, ya no niña, soy una señorita. Entonces, construir el personaje de Dinora fue muy bonito. Me costó muchísimo trabajo cuando estábamos ya en el set.
tenía muchísimo miedo de que me fuera a gritar nuestro director. Afortunadamente cada que me... No que me gritaba. Afortunadamente cada que me daba indicaciones, era para mejorar el papel. Y como dice esta Patti Reyes Espínola en una de las lecturas, el señor Arturo Ripstein te va dirigiendo como una orquesta. Entonces vamos en do, Greta quiere un sí. Entonces yo me quedaba así, no mames, un sí. Entonces trataba, y hasta que me decía, así lo quiero, ya no lo muevas más. Entonces tenía que pues como dice Silvia, ensayarlo en casa y estar presente en el set, ahora sí no estar nerviosa. Y fue un mes en el que todo el mundo tenía miedo a enfermarse, porque rodamos en una casa en el cual pues si uno está enfermo, ya todos nos íbamos a seguir enfermos. Para Silvia nos tocó, nos dio mucho miedo en un momento, pero fuera de eso para mí fue un placer hacer mi primer papel protagónico con el señor Arturo Ripstein. Lo quiero mucho, le agarré mucho cariño a él, a Paz y a todos los del elenco, a Patti, que es como mi segunda mamá, y me ha agarrado pues ahora sí que para todo, y pues estoy muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, Dinora, espero que les haya gustado. Hola, Álvaro García para Cadena H Radio y Tele. Pues para empezar, acá enfrente, disculpen. Primero son varios comentarios, ¿no? Se agradece mucho que se tome en cuenta un tema que siempre ha sido tabú, no solo la sexualidad de las personas de la tercera edad, sino también sus afectos, ¿no? Entender que son personas que siguen desarrollando relaciones, que siguen desarrollando afectos y que tienen toda la intención de vivirlos fuertemente también, ¿no? Uno, es esa parte. También noto que el guión de repente tiene como estos tintes dramatúrgicos, ¿no? Como que puede llevarse al teatro, como que también sale hacia el teatro y también tiene intenciones como de poesía, ¿no? Incluso en esta parte del viejo diciendo, no sé, algunas aberraciones sexuales hacia su mujer, cuando ella las transforma hacia el papel y las lee para las demás personas, o cuando él se las lee, tiene este tinte también de poesía, ¿no? De una poesía extraña porque se están lastimando, ¿no? Pero eso incrementa el afecto también. Y por otro lado, no sé, siento que es una película un tanto cíclica porque cuenta una historia, ¿no? Y cuando llegamos al desenlace, cuando llegamos al final, nos damos cuenta que nada ha cambiado y que quizás son las mismas personas volviendo una y otra vez sobre lo que ya han hecho, ¿no? Sobre el recuerdo del recuerdo. Entonces, ¿cómo se enfrentan o cómo es la propuesta? ¿Cuál es el momento en el que deciden, vamos a dejar este desenlace que no ha terminado? O sea, un desenlace que sigue siendo solo una parte de la historia. Bueno, empiezo por el principio, que era la teatralidad. Nos gusta, y empezó Ripstein, a Ripstein le gustaba, y cuando yo lo conocí me fui aunando a su gusto, filmar en sets chicos y únicos de preferencia. Entonces hay 2 o 3 locaciones, lo cual en la convención de los espectadores es teatral, ¿no? Es teatral porque sucede en 2 cuartos. Llevamos ya varias películas que suceden en 2 cuartos, más o menos. Yo no creo que ahí venga la teatralidad. La teatralidad tiene mucho que ver con la cámara, con la puesta en escena, ¿no? Y cómo, desde dónde se ve. En ese sentido Ripstein hace cine. Yo coadyuvo a la teatralidad ayudo para no ser pedante y pesada,
Ya me corrigen. Ok. Ayudo a la teatralidad por una cuestión que son mis diálogos. Yo hace mucho tiempo descubrí que Ripstein tiene un love affair con la cámara. Está enamorado de la cámara. ¿Verdad, Cantú? Él lo sabe. Y ese enamoramiento se da a través del plano secuencia. Cuando llegamos a la época del digital, y empezó a filmar en digital, que esto es en el año 2000, y le pregunté cuál es la diferencia. Y me dijo, para ti nada, para mí que mi cámara va a tener más alas, porque voy a poder filmar planos más largos, subir escaleras, ir por vericuetos, meterme abajo de las camas. Y reflexionando yo, entre las muchas reflexiones que tuve, dije, si él tiene cámaras con alas, yo puedo tener diálogos con alas. ¿A qué me refería? Y siempre me ha molestado mucho la creencia que tenemos los hispanoparlantes de que el cine es en inglés y que tenemos que hacer one-liner, o sea, diálogos de una línea, como si habláramos inglés. Y no es cierto, el español es largo y barroco y abundoso. Entonces dije, ok, mis alas van a estar en mis diálogos, y me gusta trabajarlos y reelaborarlos. Y sí, no, ninguna gente en la vida real habla así. Tampoco la gente en la vida real dice coadyuva. Yo de repente lo digo. Entonces, esos diálogos pueden sonar teatrales. Es un riesgo que yo tomo y que Ripstein apoya junto conmigo y que los actores padecen, porque yo sé que lo padecen, porque son frases largas y rebuscadas. Pero, por ejemplo, en la construcción de los insultos que le dice él, procuré que tuvieran ritmo, ¿no? Que sonaran, dentro de lo horribles que son, que sonaran bonito, que estuvieran bien mezcladitos. Y luego me gusta muchísimo que la protagonista, cuando los transcribe, los mejora, le corrige, porque estamos puntualizando, sí, son teatrales. Y no sé si hay una tercera parte. Yo nomás les digo que los guiones de paz son muy difíciles de decir, porque hay que decirlos con naturalidad, como si habláramos así todos los días, y efectivamente son unos diálogos muy complicados de decir, pero cuando uno los escucha y está sentado ahí, pues se pone la carne de gallina. Es que desde que empiezas a leer el guión te das cuenta y dices, híjoles, ¿cómo puedes tú plasmar en una película toda la descripción que hace en sus guiones, desde el ambiente, la luz, el aire, lo que respiras, lo que huele, o sea, hay muchos elementos dentro del guión que tú dices de repente, ¿cómo lo van a hacer para plasmarlo? Pero sí, yo creo que también parte de lo de la teatralidad que tú sientes es lo que estaba diciendo Paz. Nosotros desde que llegamos al set, o sea, Arturo monta la escena desde principio a fin. No se hace un plano y luego se va a los close-ups, todos son planos secuencia. Es difícil de filmar porque influye mucho la cámara, la iluminación, toda la parte técnica, que tiene que ser todo muy preciso, pero también tiene que ser muy preciso todo lo que tú haces. Desde cuando te paras, cuando estás sentada, ¿qué tienes que hacer? ¿En qué momento lo tienes que hacer? Cuando te paras tienes que llegar a un lugar preciso, porque ahí está la luz, ahí está la cámara, y cualquier error, equivocación, tanto técnica como actoral, todo se tiene que repetir desde el principio. Hacemos muchas repeticiones de una sola escena. Siempre pues se pueden llegar a hacer 15 o 20, dependiendo, porque de alguna manera también el estar repitiendo esta escena desde el principio a fin te va dando la naturalidad de que va haciéndose suya, tanto de la cámara como del actor en sus diálogos, cada vez los va haciendo más suyo y cada vez va sonando más. Entonces la palabra de moda, orgánico, ¿no? Entonces, sí, esos planos secuencias son bien difíciles, pero también son bien poéticos, ¿no? Ese plano secuencia del final de la película, cuando está la cámara
viendo a la niña en el fondo del patio. Desde ahí la cámara sale todo el tiempo en reversa, con el arnés aquí que pesa un chorro, y la precisión que tiene que tener desde que sale en un patio que pues tenía diferencias de niveles y todo, desde que sale Greta del cuarto de servicio, cómo la va siguiendo, cómo después sube las escaleras, cómo llega a la cocina, la ve sacar los huevos, de ahí se va, pasa por el comedor, se va por ese pasillo, llega hasta la habitación donde está Alejandro. Ellos tienen una plática, la cámara voltea, me ve salir a mí de la recámara hasta llegar ahí, sentarme. Toda esa escena pues dura casi 8 minutos. Entonces, claro, se ve teatral. ¿Por qué? Porque no tiene ediciones, ¿no? Porque lo ves de principio a fin, y claro que está montado como si fuera una escena de teatro, porque se ensaya, porque tenemos todo lo tenemos fríamente calculado. O sea, las indicaciones de Arturo son precisas, y lo tienes que hacer así, porque te vuelvo a repetir, en ese momento la cámara se acerca, en ese momento la cámara se aleja, tienes que llegar aquí porque ahí está la luz. Sí es una precisión teatral, teatral, ¿no? Y por eso la cámara también es un personaje muy importante dentro de la película. Él también cuenta la historia, y esto de que sea en blanco y negro, pues a mí me parece lo más magistral, ¿no? Porque el blanco y negro da unas texturas muy diferentes a las que da, y más en esta película, con este tema, con lo que estamos contando. Creo que el blanco y negro es una parte bien importante de cómo contar la historia, ¿no? A colores no creo que se hubiera visto igual. Además, una frase: ¿por qué los dejamos encerrados? Y repitiendo lo mismo, es casi lo mismo, es un escalón más abajo del infierno. La nueva Beatriz, la del final, la de la secuencia final, ya no va a salir a las clases de baile, ya quedó cojita. Ajá. ¿Y por qué en un callejón sin salida? Porque tanto Ripstein como yo en ese sentido coincidimos totalmente. No hay salidas en la vida. Tenemos una visión muy pesimista que puede ser compartida o no por los espectadores, pero que yo no estoy dispuesta a cambiar. En el fondo es un lugar común, es un lugar feliz. En el fondo es un final feliz, porque ella se queda atrapada, viviendo de la fantasía de que la idolatran, de que tiene un hombre al lado de ella que la idolatra y nunca la va a dejar. Y además el que ella haya capturado todos los insultos en libros y libretas y libretas y libretas, pues también es hasta poético, ¿no? Porque al final del día pues ella lo está apuntando todo. Bueno, y yo quería agregarle que sí tiene toques como muy teatrales toda la película, pero al mismo tiempo es infinitamente cinematográfica. El plano que menciona Silvia comienza como por la mañana, y cuando va por la cocina ya es como mediodía, y al final del plano, sin haber cortado, ya es de noche, lo cual indica que son elipsis de tiempo en un mismo plano secuencia, y más cinematográfico que eso no hay. Sí tienen razón también en el aspecto de lo difícil que son las escenas para poder iluminar, porque la escena empieza aquí, luego va para allá, luego va para acá, luego para acá, y en el lado técnico tiene como su gran dificultad, pero también en el lado actoral, porque de repente hacíamos tomas que duraban como 8 minutos, y llegaba Ripstein y les decía, es que te faltó una coma. A ese nivel de difícil es, porque los diálogos los tienen que decir exactamente igual, porque si no se desvirtúa pues el guión, lo escrito por Paz. Entonces realmente es como hacemos a veces hasta 20 tomas y ya nos vemos, Ripstein y yo, como qué calificación le pones. No, pues este sacó un 7.5, como los clavados. Bueno, básicamente eso, que creo que la película es, al mismo tiempo que es teatral, es muy cinematográfica. Bueno, también de repente a la primera dejan una toma, sí pasa. Pero por ahí había otra pregunta, creo. Buenas tardes, Ribaí Chávez de la Crónica de hoy. Justo estaba hablando, maestra Paz, de la naturalidad de los diálogos, y me gustaría preguntarle tanto a usted como al maestro Ripstein. Las últimas semanas ha habido una especie de conversación, de debate
alrededor de esta propuesta de la ley de doblaje. Entonces, me gustaría que me dieran ustedes dos y cualquiera de los presentes su postura con respecto a esta ley, de su afectación, de la llegada de las historias como El diablo entre las piernas a las pantallas del cine mexicano y de cómo puede afectar a la obra original como tal, ¿no? Desde que tenía 6 años estoy en contra del doblaje, ¿eh? Y creo que los mexicanos hemos estado acostumbrados a leer subtítulos desde chiquitos. Afortunadamente ha sido una de las fuentes de alfabetización con la que hemos contado. No es un reclamo social, obviamente desvirtúa la obra cinematográfica, la daña de una manera irreparable, porque el subtítulo, el otro día veía al señor no sé qué, señor que declaraba en el periódico que los subtítulos también dañaban la imagen, que el cine era imagen y que los subtítulos abajo dañaban imagen. La dañan infinitamente menos que el doblaje. Y los únicos ejemplos que yo tengo donde el doblaje ha florecido son países que tuvieron regímenes fascistas, Franco, Mussolini y Portugal, en donde lo usaban como control político, porque si se dobla ya no hay manera de saber, no hay un políglota que te diga, no, es que como era el hermano, no era el amante. Sí, como pasaba. Como pasaba. Entonces yo personalmente estoy total y absolutamente en contra. No creo que haya un solo beneficio. Y como actores es terrible que te cambien la voz, ¿no? No, pero además, luego, ¿cuántas veces no te pasa que ves un subtítulo que no tiene nada que ver con lo que está diciendo en inglés, ¿no? Y en las películas españolas que filmaban, yo me acuerdo de niña, pues de repente el tío parecía el amante y relatos españoles. Pero es muy frustrante para los actores que te cambien la voz, ¿no? Claro. No, es que no, digo, todo el cine doblado, el español, por cierto, pues era ars combinatoria, y el ars combinatoria nunca ha sido notable para el arte, salvo en Egipto, en donde se convirtieron en esfinges y en hipogrifos, la combinación. Al final de cuentas estamos haciendo una obra que es sonora, que tiene diálogos y que es parte de la obra completa. Cambiarlo es transformar, incluyendo el cine espantoso de los superhéroes y eso. Las películas son lo que son. Los españoles de pronto se dieron cuenta de que nunca habían oído hablar a Marlene Dietrich, que nunca habían oído hablar a Gary Cooper, porque siempre eran las voces de otros, y pues sí es entrar en el terreno de lo monstruoso. Entonces, no, yo estoy absolutamente en contra, me parece una medida que es infantiloide en el peor sentido de la palabra y populista en el sentido más craso de, bueno, vamos a darle a los que no saben leer, que el Superman hable en español. Los que no saben leer tampoco les interesa Superman, tampoco van al cine. Si consideran que hay al final una transformación para crecimiento del personaje, porque vemos que pasan bastantes situaciones y aunque parezca que acaba igual que empezó, ya pasaron por otras cosas. Ella ya descubrió que le engañan, él ya tuvo la certeza de que lo engañan porque ella misma lo engaña, pierden cosas, él pierde al amante, ella pierde las clases. No, a mí no me perdió, al final no lo contó Paz, pero él me siguió visitando. Pero claro. En ese sentido, después de todo y después Yo de... no lo permití. No, si ya no podía ni salir, claro, y la niña ya no decía nada. Y justo, o sea, también vemos a los personajes, vemos a, por ejemplo, a la criada que se revela y golpea, vemos a una mujer que está lista para hacer la maleta e irse. Después de que tienen, digamos, ese punto donde ya tienen como un crecimiento y toman su poder y pueden tomar decisiones, ¿qué significa esta escena final donde la vemos sentada pidiendo que le lean lo mismo con una mirada un tanto vacío? Bueno, antes que nada yo no creo que la criada se rebeló, yo creo que más estaba
defendiendo cómo pensaba pues el viejo, ¿no? Estaba defendiéndolo pues de pues mi idea del amor. Pues al final yo quiero ser idolatrada, como dice Paz, por alguien así. Entonces al final yo ayudo al viejo a que ella se quede en casa y no, pues no se rebele. No, pero además ella espía al viejo, pero no espía a la mujer. Y sin embargo a la que le calumnia es a la mujer, con el viejo, porque ella también propicia mucho que se alimenten los celos del viejo. Pero realmente ella al que sigue es al viejo. Si ella hubiera seguido a Beatriz, hubiera a lo mejor sido muy decepcionante para ella darse cuenta que sus escapadas eran para ir a bailar, ¿sí? Porque ella también se inventa su historia, y esa historia hace que se alimente también la historia del viejo, y ambos están también echándole leñita ahí al fuego, ¿no? Pero realmente ella nunca va a espiarla a ella, son suposiciones. Le decimos viejo porque así se llama el viejo, Sí, no tiene nombre. Ella se llama Beatriz y él se llama el viejo. Todos los demás tienen nombre menos él. ¿También tiene nombre? Sí. Sí. ¿Daniel? No me acuerdo. No. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí tenía nombre, sí. Sí Pero tenía bueno, nombre. el caso es que te digo, ella nunca realmente, desde el principio siempre está del lado del hombre. A ella es a la que la cuestiona, y de alguna manera pues siempre le está recriminando cómo es posible que esta mujer le ponga el cuerno cuando éste la ama, la adora y la idolatra, ¿no? Por eso ella le dice, no, pues usted no se va, ahora se queda, y aquí se queda y apechuga. Pero pues realmente son celos también infundados de la niña, ¿no? Bueno, yo nada más un comentario. Yo en algún momento le pedí a Arturo que me dijera por qué filmar El diablo entre las piernas, porque era una pregunta que yo me hacía, y cuando dije que para mí sí toca muchos temas, tiene que ver con en qué condición, o sea, es una película que toca muchas emociones, y en las películas eso es lo que me parece fascinante, y esta lo logra. De repente piensas tú en relación con tus parejas, tú en relación con tu padre o tu padre con el mundo, la ausencia de hijos, el abandono de los viejos, el enclaustramiento, esa relación conflictiva, perversa, enganchada. Entonces de repente si te pones en muchos lados, te haces muchísimas preguntas, y hay cosas que puedes rechazar o que puedes decir no quiero, o ver que están viendo hacia el pasado y no ven hacia el futuro. Entonces, a mí, de verdad, lo más bello de la película es que me hizo sentir muchísimas cosas y pensar muchísimas cosas, y creo que es una gran oportunidad para que como público también nos permitamos esas sensaciones y esas reflexiones que sí nos permite la película tener. Gracias. Gracias a ti, Mónica, por habernos hecho esto. Gracias a todos ustedes. Yo nomás quiero decir una frase de todo esto. Ojo, la película tiene humor, ¿eh? Dentro de todas estas cosas de violencia y demás, la película tiene humor. La película es una mirada ambivalente a lo gris que es la vida cotidiana, pero es la nuestra. Aquí nos tocó, como decía Carlos Fuentes. Pero yo que estuve en el pase de la mañana, sí hubo risas, lo cual me dio mucho gusto. Sí hubo risas. No, es una película que tiene... Pero digo, yo que estuve sentada con ustedes, muchos nos reímos en muchos momentos. Y yo insisto, gracias, Mónica, gracias a todos ustedes por haber hecho esto posible. Y muchísimas gracias a ustedes, que son los que nos hacen visibles a los invisibles. Y recuerden que se estrena el 20 en los cines comerciales, se estrena el 20 de marzo. Échenos porras, ya ven que es bien importante pues el primer fin de semana, y ojalá nos apoyen en eso. Vale la pena ver cine mexicano, y más cuando tiene esta calidad y esta presentación. Yo no nací para plato recalentado. No es mi culpa que el Señor le sepa cosas.